nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en un libro que no sé qué tan frecuente es que usted acuda a él. Segundo de Samuel, capítulo número 7. Segundo de Samuel, capítulo número 7, para leer de manera introductoria los versículos 25 al 29, por favor. Segundo Samuel 7, del 25 al 29. Vamos a estar ahí meditando en prácticamente, es un pasaje o capítulo un poquito largo, pero es obligado revisar todo el capítulo para entender el contexto de las hermosas declaraciones que serán el tema de nuestra reflexión el día de hoy. Sígame con su vista, por favor. Entonces, repito, segundo de Samuel 7:25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Y ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. El tema de hoy, mis hermanos, orando las promesas de Dios. Orando las promesas de Dios. Pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos ilumine, dirija en todo, nos haga entender la Escritura, aplicarla a nuestra vida. Y Señor, yo te suplico tu gracia delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y pedirle a mi equipo de producción, ya ven que latoso soy, me rebota mucho el sonido por acá, lo siento muy fuerte, y eso eventualmente me distrae, y yo le pido ese favor. Ténganme paciencia, mis amados. Bueno, comenzaré con una declaración simple, contundente, clara, pero evidente. ¿Qué le parecería a usted si yo le dijera que hay una manera segura, segurísima, para que nuestras oraciones siempre tengan por respuesta un sí de parte del Señor? ¿Qué le parecería si yo hoy le asegurara y le dijera: miren, amados hermanos, amada iglesia, hay una firme y clara realidad y verdad espiritual revelada en la Escritura, que tú puedes orar a Dios y siempre recibir de Dios un sí? Pues es extraordinario, ¿verdad, mis hermanos? Y sin embargo debemos reconocer que muchas veces oramos con duda. ¿Será que Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios me va a responder? Otras veces oramos, mis hermanos, como los mexicanos solemos hacer, echándole un volado a ver qué cae. Es decir, apelamos a la buena suerte para ver si Dios se agrada de lo que pedimos. Pero qué bien nos hace saber, mis hermanos, tener la certeza que después de haber pedido a Dios algo, levantarnos con la certeza de que Dios sí lo hará, sí obrará. Y de eso quiero hablar el día de hoy. El rey David, en estos versículos que hemos leído, nos enseña que la oración eficaz no necesariamente nace desde nuestra necesidad, crisis o anhelo. Por supuesto que son buenas razones para buscar al Señor en oración, sin duda. Pero mejor aún, estos versículos que acabamos de leer rápidamente nos conectan a una gran idea que quiere comunicar el escritor bíblico o el Espíritu Santo a través del escritor. Y es esto: que lo mejor que podemos hacer para orar es fundamentar nuestra oración en la revelación de la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho acerca de sí, de Dios mismo y de nosotros y de sus propósitos. Así es que, mis hermanos,
oremos no solo para informarle a Dios lo grande que son nuestros problemas, o anhelos, o sueños, o proyectos, o dificultades. Mejor, figuradamente hablando, digamos a los problemas algo: Dios es más grande, que lo hemos cantado mucho, por cierto, en esta hora. Dios es más grande. Y Dios es más grande porque yo veo en la Escritura tal grandeza, pero veo particularmente en las promesas del Señor que siempre hay una provisión en la Escritura de parte del Señor para toda necesidad tuya y mía. Así es que busquemos lo que Dios ha establecido en su palabra para toda situación y oremos con humildad, porque percibimos en las palabras y actitud de David, según hemos leído introductoriamente, que David le decía: Señor, haz como tú has dicho que harás. Señor, haz como tú has hablado que vas a hacer. Señor, y yo sé, está implícito en la declaración de David algo importantísimo: Señor, no tengo la duda menor de que lo que tú dices, de que tu palabra es verdad. Segundo de Samuel, capítulo 7, es un importantísimo capítulo del Antiguo Testamento, porque ahí nos vamos a encontrar el pacto de Dios con David. Y se le conoce así: pacto davídico. El pacto que Dios estableció con el rey David, garantizándole descendencia de reyes, la monarquía terrenal de Israel, pero algo más importante, una descendencia que alcanza hasta nuestro Señor Jesucristo, y a partir de quien Dios había de establecer una casa eterna y permanente por medio de nuestro Señor Jesús. Así es que vamos a explorar este capítulo. Es amplio, son muchos versículos. Las dos primeras partes que ahorita comento acerca de ello, y iremos un poquito rápido, porque yo quiero enfatizar, aunque tiene tanta riqueza, el propio pacto de David implicaría dedicarle un buen rato a considerar qué significa y qué implica. Sin embargo, yo me enfoco en los últimos versículos del capítulo, lo que hemos leído al inicio, porque encontramos allí un excelente modelo de oración eficaz. Y siendo pues un capítulo fundamental en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, pues aquí mi Señor Jesús, mi Señor Dios, nuestro Dios lo hace, nos revela que Él ha hecho un compromiso, un pacto unilateral. Él lo ha decidido hacer así, de que la casa de David permaneciese con un propósito superior al propio David y sus generaciones. Permaneciese la casa de David para que llegase nuestro Señor Jesucristo. Hay una manera natural de dividir en tres porciones todo este capítulo de 2 de Samuel 7, y la primera parte es evidente, habla del deseo de David, un deseo especial que tenía David. En segundo lugar, hay una respuesta de Dios a ese deseo, pero por último exploraremos cómo oró David a partir de lo anterior. Leamos los versículos 1 al 3, por favor. 2 de Samuel 7, 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El rey David, evidentemente, nos dice en estos breves versículos, él ya ha consolidado su reino, Dios le ha dado paz delante de sus enemigos, y él vive, mis hermanos, en una casa bien linda, hecha de cedro. O sea que este hombre vivía, hagan de cuenta, en un lugar más bonito que las lomas de Chapultepec, un lugar extraordinario. Era parte de lo que Dios le estaba dando a David, un tiempo precioso y especial a él y a toda su familia. Pero David considera que hay algo muy injusto en esto. A pesar de la grande bendición, él dice: no es justo que Dios viva en una tienda, en un tabernáculo. No es justo que él viva en una especie de tienda de campaña.
Así es que sin que Dios se lo pidiera, sin que Dios se lo ordenara, hay en el corazón de David darle a Dios, y aquí viene un primer principio que vale la pena subrayar y asimilar nosotros y absorber. David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios por muchas razones. Aquí es evidente una de ellas, que él siempre habría de procurar dar y hacer lo mejor para su Dios. Lo voy a repetir. Me hubiera gustado que alguien dijera aquí, amén. Qué amables. Lo voy a repetir. Encontramos en esta actitud de David un principio que el Espíritu Santo comunica a nosotros. Y es este, que Dios quiere promover hombres conforme al corazón de Dios como fue David. Y una expresión, una demostración de esa realidad que debe gobernar nuestras vidas es que hagamos y demos siempre lo mejor para nuestro Dios. Y el profeta Natán le dice algo muy humano. Pues era su compadre David, pues cómo no le iba a dar por su lado. No se crea, eso no es cierto. Porque le dice, David, tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. No lo dice así el texto tal cual, pero David, haz lo que está en tu corazón hacer. Y qué interesante. Él quiere hacer algo muy bueno, David, para su Dios, pero no era la voluntad de Dios hacer así. Y entonces nos vamos al segundo bloque de este capítulo 27, donde vemos la respuesta de Dios ante tal pretensión de David: construir una casa, un templo para Dios. Leamos primeramente los versículos 4 al 7. Sígueme con tu vista. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. ¿Qué vino, mis hermanos, a Natán? Palabra del Señor. Ve y di a mi siervo David. Así ha dicho el Señor. Aquí hay una pregunta interesantísima. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Repito la pregunta del versículo número 5. Dios le dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo viva? Pienso que es como si Dios le dijera a David, bueno, David, interesante planteamiento, porque nadie me ha ofrecido algo así y a nadie le he pedido que me haga casa. Pero David, pienso también, mis hermanos, quería decir que él estaba dispuesto, y cuál es el principio que hasta ahorita, mis hermanos, se les propongo registremos, que él está dispuesto a hacer y dar lo mejor para Dios. Nos muestra entonces esto, es una evidencia de entre tantas otras, que David tiene una relación personal íntima con Dios, como la que se tiene con la mejor persona que te acompaña en esta vida. Aquí cabe una reflexión interesante, porque, mis amados, muchas veces, ahora ayúdame, participa conmigo y dile al que está a tu lado. Díselo por favor. Siempre que se me despiertan 2 que 3. Dile, pienso que el pastor se va a empezar a meter contigo en esta mañana. Porque algunas veces en nuestra relación con Dios y las expectativas que la palabra de Dios nos plantea, es decir, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios nos pide hacer, etcétera, etcétera. Mi hermano, a veces hay en nosotros esta actitud. Bueno, haré lo suficiente para Dios. Estaré en el límite de lo que Dios pide, pero más allá, pues no, porque no me toca. Es decir, muchas veces nos conformamos con hacer ciertas cosas que Dios plantea, demanda, instruye en su palabra, y pensamos que ya cumplimos y tenemos una actitud equivocada y decimos, no, bueno, ya hice lo que tenía que hacer,
ya le cumplí a Dios. Y es lo que proponen todas las religiones, de hecho, mis hermanos. Quizás algunos de los presentes, como yo, venimos de practicar desde la infancia, por nuestra familia, el origen familiar, pues una religión determinada cualquiera. En México sabemos cuál es la más popular. Y entonces, cuando mi papá nos instruía a mis hermanos y a su servidor, hoy es domingo, tiempo de ir a la iglesia. ¿Y qué cree que hacemos? Pues íbamos a la iglesia. Porque hasta la cultura popular en México, con lo que sepan o no acerca de la palabra de Dios respecto al cristianismo, muchas veces vemos más celo y más compromiso con esas personas que lo que vemos a veces en el pueblo de Dios. Pues es domingo, hay que ir a la iglesia. Pero yo siempre decía, bueno, ¿y a cambio de qué? Bueno, tú quieres ir al cine en la tarde. No, sí, yo quiero ir al cine con mis cuates. Bueno, entonces tienes primero que ir a la iglesia. Y bueno, yo llegaba a la iglesia, el servicio duraba unos 40 minutos y yo de alguna manera buscaba la forma de llegar los últimos 10 minutos para la bendi. Y salí de ahí, ya le cumplí a Dios. Dios, ya hice lo que pediste. Por lo tanto, ahora venga todo lo que me merezco. Y a veces cometemos ese error también ya en los caminos del Señor, mis hermanos. Hacemos lo mínimo indispensable para que Dios no se enoje, para que Dios no deje de bendecir, para que Dios no deje de darme lo que veo en la Biblia me quiere dar. Pero eso es un error, porque el llamado que yo encuentro implícito en estos versículos considerados es que hay un mensaje aquí poderoso. David nos comunica una expresión de un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios es: haz siempre lo mejor. Da siempre lo mejor a Dios, aunque no te lo pida. ¿Se me pusieron muy serios, mis hermanos? Veamos a los versículos 8 en adelante. Estamos meditando en la respuesta divina. Leamos desde el 8 y hasta el 11 en su primera parte del 11. Ahora pues dirás así a mi siervo David, le está diciendo Dios a Natán, profeta, que le diga al rey David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y la primera parte del siguiente versículo, por favor. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Algunas frases importantes. Versículo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo, mis hermanos? Jehová de los ejércitos. Dios le está recordando a David que el éxito que él ahora tiene, David, que está disfrutando, todas las conquistas militares que lo han llevado a la paz y a establecer un reino seguro y firme, todo eso no se debe a las estrategias militares de Israel, del ejército de Israel, sino se debe a que hay un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, quien ha liderado a las huestes de Israel para las conquistas. Así es que David, no es tu fuerza, no fue tu capacidad, no fue tu habilidad, soy yo, porque yo soy el Señor Dios de los ejércitos. Hay otra frase importantísima y le dice el Señor: mira, David, recuerda, no se te olvide tu origen. Nunca se nos olvide nuestros orígenes, mis hermanos, en el sentido de dónde Dios o a dónde Dios nos alcanzó y de dónde Dios nos tomó y cómo el Señor nos ha llevado a más en Cristo Jesús. Pero le dice: yo te tomé del redil, detrás de las ovejas. Tú estás sentado, como decir, en un palacio de cedro, pero no te olvides, por favor, David, es importantísimo. Es el antídoto contra el orgullo que tanto, mis hermanos, eventualmente nos agrede y a veces nos domina. David, no se te olvide de dónde te tomé, detrás del redil.
detrás de las ovejas. Así es que, mis hermanos, nos conviene de vez en vez tener muy presente de dónde nos sacó el Señor a ti y a mí. De la adicción quizás, de la quiebra económica, del quebrantamiento familiar, de la baja autoestima, sobre todo del pecado. Y cuando uno tiene presente esas realidades, no desde la posición de autoinflicción o aflicción, sino desde la gratitud y desde la libertad y desde el reconocimiento de la gracia del Señor, eso, mis hermanos, mantendrá nuestra vida con una actitud correcta para avanzar en los caminos del Señor. Y sobre todo, un corazón agradecido. Como diciendo Dios a David, tú estás donde estás, eres lo que eres por mi soberanía y por mi gracia sobre tu vida. Así es que eso nos deja ver, mis hermanos, también otro asunto muy importante que está implícito en el texto hoy considerado. Nos deja ver que no es nuestro origen, no es nuestro pasado, nada de eso habrá de limitar lo que Dios ha determinado hacer contigo y conmigo, si en Cristo Jesús andamos. Otra vez, no es nuestro origen, no es nuestro pasado de ninguna manera lo que habrá de limitar en Cristo Jesús. Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. Nada más 2 amenes, le voy a echar más ganas en esta mañana. No, mi amado, estando en Cristo Jesús hay promesas gloriosas. Por ejemplo, Filipenses 1:6, yo sé que usted se lo sabe de memoria, ¿sí o no? ¿Qué dice Filipenses 1:6? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad que no? Luego nos equivocamos. ¿Alguien recuérdeme Filipenses 1:6 de memoria? Si fuera tan amable. El que comenzó en nosotros la buena obra, la completará, la culminará, la llevará a cabo ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Economía, estatus familiar, educación, pedigrí. ¿Esto aplica a los seres humanos o solamente a los animalitos? A lo mejor estoy diciendo algo que no. Estando en Cristo Jesús, mi amado, estando en el Señor Jesucristo y todo lo que eso implica, Dios habrá de cumplir su destino glorioso para cada uno de nosotros, sin duda alguna. El mismo Dios que vio a David allí en el redil, detrás de las ovejas, en el anonimato, ese Dios llevó a David ¿hasta dónde, mis amados? A palacio, a palacio. Y Dios, mi querido hermano, hoy que me atiendes, Dios sabe dónde estás tú ahora. Claro, por supuesto sabe tu origen, sin duda alguna, pero lo mejor, Él claramente sabe hacia dónde te está conduciendo. Conocer más al Señor, crecer más en gracia, crecer más conformados conforme al Hijo de Dios. Esos son los propósitos superiores que Cristo Jesús o que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Y nada es ocioso en nuestra vida si en el Señor estamos. Nada es ocioso. Es decir, que todo lo que el Hijo y la hija de Dios viva, aún por supuesto antes de conocer al Señor Jesucristo, será como el redil de donde Dios nos habrá de sacar y conducirnos en sus caminos, sin duda alguna. Nada, mis hermanos, de cada uno de nosotros escapa al obrar, y a los planes del Señor. Pero siempre subrayo, en Cristo. Esa es la clave. Pero el tema de hoy, si alguien lo recuerda, es orando las promesas de Dios. Y aunque es glorioso lo que estamos considerando, y vamos a apuntar antes de entrar a lo que implica orar las promesas del Señor. Pausa un poquito aquí porque es un tema que obliga a ti y a mí como hijos y como hijas de Dios a conocer bien, como buenos lectores pero estudiosos de la Escritura, mis amados.
y me refiero a lo que se llama el pacto davídico, el pacto con David. Sígueme con tu vista, leamos versículos 11 a partir de la parte B, segunda parte del 11 y hasta el 17. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él, tu descendencia, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. Y aquí, mis hermanos, parece ser que hay un juego de palabras, un intercambio de ideas, porque evidentemente Dios está diciéndole a David: mira, David, esto no lo dice el texto, pero para quizás comunicar un poquito mejor un mensaje, es como si Dios le dijera a David: David, pues muchas gracias por tu intención, me complace, me agrada, pero no está en mi plan que tú me construyas una casa. Y sin embargo te lo voy a conceder no a través de ti, sino a través de una descendencia tuya. Y está hablando de Salomón. Salomón es el que me habrá de edificar un templo, una casa. Pero además te prometo algo, porque así es Dios, mis hermanos. Oiga, Dios es Dios. Dios es glorioso. Gracias a Dios que Dios no es hombre como tú y como yo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando nos enojamos con otra persona, imagínense que fuéramos Dios. Ya no existiría ser humano vivo en el planeta Tierra. Gloria a Dios que nuestro Dios es quien es, revelado en la Escritura, por supuesto. David, no me vas a construir casa. Yo te voy a construir una casa, pero es una casa eterna. Una casa que va a sostenerse en un reino inconmovible. Una casa que va a permanecer para siempre. Y tendrás un hijo para el cual yo seré padre, y ese hijo por la eternidad me va a glorificar. Está hablando evidentemente de dos personajes y de dos tiempos y dos situaciones diferentes, pero conectadas. Estos versículos están hablando en primer lugar de Salomón. Y esta es grave esta frase, le va a servir por favor. Esta es una promesa, profecía de doble cumplimiento. Diga conmigo, doble cumplimiento. Porque hay profecías en la Escritura así, que tienen un cumplimiento inmediato, pero después uno posterior. Así es que Dios está prometiendo: me vas a edificar casa, tendrás descendencia, quien la va a edificar, tú no, Salomón, pero vendrá un tiempo en donde yo mismo voy a construir una casa por la eternidad, y alguien de tu descendencia va a liderar esa casa, la va a construir, y esa casa será eterna. Está hablando de Salomón, pero está hablando de Jesucristo, sin duda alguna. Así es que insisto, porque es importante que lo sepamos. Esta es una promesa, profecía de doble cumplimiento. Tiene una dimensión histórica inmediata, Salomón, y una dimensión profética eterna que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Porque en estos versículos vemos que hay una especie de advertencia o previsión, porque está implícito un hecho. Dice el versículo número 14: yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Y si él, tu hijo, hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y fue lo que pasó con la descendencia de David. Salomón es tremendo, mis hermanos. Después de Jesús, el hombre más sabio de toda la tierra. Y Salomón, ¿sabe que Salomón, hay un movimiento cristiano
que se llama metodismo. Y los que practican el metodismo les decimos metodistas. ¿Sabe que Salomón fue metodista? Fue el primer metodista, Salomón. ¿En serio? Porque Salomón le metió a todo. Desde su inteligencia, desde su riqueza, desde su sabiduría, él se dispuso a hacer algo. Lo dice el texto del libro de Eclesiastés. No negué nada a mis ojos de lo que deseaban. No negué nada a mis ojos de lo que deseaban. Él probó de todo. Y en ese probar de todo, se equivocó garrafalmente y se convirtió en un terrible idólatra contra Dios, sin duda alguna. Pero como era muy listo, así como tú eres, y él el que está a tu lado, Salomón era como tú. Pero en lo siguiente, aclara. Salomón era como tú, pero en lo siguiente. Mire, vale la pena recordar cómo termina Salomón sus días. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Vale la pena que la iglesia lo leamos. Son de estos textos que nos ubican, mis hermanos. Después de que Salomón ha probado de todo bueno y malo, él llega a una conclusión al final de sus días. Y es un consejo extraordinario. O sea, mi hermano, mi amada, Salomón ya vivió todos los placeres y todo lo que el mundo puede ofrecer, y no en un nivel menor, en un nivel superlativo. Y Salomón acabó hueco, vacío en su corazón, frustrado, cansado, pero en un momento de lucidez, obviamente por el Espíritu Santo, él al final de sus días hace esta declaración. ¿Lo leemos juntos, iglesia? Adelante. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y la descendencia terrenal de David se equivocaron, mis hermanos. Y vino la disciplina del Señor, y vino el dolor, y vino la ruptura del reino años después. Y sin embargo, Dios no faltó a su promesa. Dios no faltó a su palabra. Dios no faltó al pacto hecho con David. Te voy a levantar una casa sólida, segura, inamovible, eterna. Y esa casa la va a gobernar, la va a liderar uno que es perfecto, uno que es glorioso, uno que es el Hijo de Dios, el Hijo de David. Mi amado, no son palabras lindas las siguientes. O más bien, no son solo palabras lindas las siguientes. No son solo palabras de ánimo las siguientes. Sí, son todo eso. Pero las siguientes expresiones que voy a decir tal cual, mi hermano, es parte de lo que nos da sostén en la vida a ti y a mí. Que tú y yo pertenecemos a un reino ganador. Que tú y yo vivimos en un reino que jamás será destruido. Que tú y yo, mis hermanos, mire, todo reino pasa, todo reino acaba, todo reino. Nosotros, esta generación, es interesantísimo, nos está tocando la transición de un reino poderoso, los Estados Unidos, que va en decadencia, y estamos viendo el levantamiento de otro reino, y eso demuestra la realidad cíclica de la historia humana. Lo que el hombre comienza, levanta, construye, por grande que sea, tiene un ciclo, se va a terminar. Pero no el reino de Dios, no el reino de Jesucristo, no la casa de nuestro Padre, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos tú y yo. Y eso es glorioso. Y eso es maravilloso. Estos son efectos, no se crea que esto es accidente, son efectos especiales. Para que usted así diga qué está pasando y ponga atención. Son tremendos los del equipo de producción, Dios los bendiga.
Gracias a Dios por sus vidas. Por eso dice el versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y está hablando evidentemente de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos pues a la oración. ¿Cómo se llama el tema? Te lo pregunto por tercera vez. Orando las promesas de Dios. Pero era necesario partir de todo el contexto en el cual se da lo que a continuación vamos a revisar. Versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Diga conmigo la respuesta, ¿cuál sería? Se me hace que no tengo la atención de todos. Otra vez, le está diciendo David: Señor, tú has hecho todo lo que has hecho conmigo. Me has sacado del río y mira dónde me tienes. Yo pretendo hacerte casa y tú me dices: no, yo te voy a hacer casa a ti. Y David dice: Señor, ¿los hombres somos así? ¿Qué respondió usted? Pues que no, los hombres no somos así. Los hombres no somos así, mis hermanos. Los hombres somos convenencieros. Repite conmigo: ahí va de nuevo el pastor, se va a meter contigo otra vez. Somos convenencieros, somos calculadores. Medimos hasta dónde podemos dar que no salga afectado, etcétera, etcétera. Pero David dice: tú no, Dios, tú no eres así. Tú eres glorioso, tú eres perfecto. Versículo número 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y a quién? ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. ¿Y qué te motivó, Dios? Eso lo añado Dios. David dice: por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de tus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Y a partir del 25 se registra la oración de David. Conforme a todo lo que ha revelado, la dinámica descrita aquí en los versículos ya considerados, y eso muy rápido, mis hermanos, llegamos a donde hoy en esta mañana yo quiero llegar. David nos da un modelo eficaz de oración. David nos da uno de las oraciones más, ¿qué sería? Puras, maduras, completas, reverentes, en verdad, de toda la Escritura. Nada superará, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que yo observo en David es que en las palabras siguientes, que fueron la lectura inicial que hicimos hace unos minutos, aquí hay algo poderoso, hermoso, inspirador. Eso revela un corazón que está bien alineado a Dios. Porque David no habrá de pedirle a Dios cosas basadas en sus propios necesidades, deseos, anhelos, a veces caprichos, mis hermanos. No, David habrá de pedirle a Dios algo muy particular, que se resume en esto: Dios, cumple tu promesa en mí. Dios, no lo dije yo, tú lo has dicho. Y qué bueno que yo no lo dije.
para que fueses tú el que lo pronunciara, y conforme tú eres fiel y eres verdadero y eres todopoderoso, no tengo la menor duda de que lo harás, porque lo has prometido. Esa es la esencia de los siguientes versículos. Leamos nuevamente el 25, pero acompáñenme en la lectura en voz alta todos. Adelante. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme has dicho. Me encanta, me ministra. Y a usted también, ¿a poco no? Porque mi hermano, yo pienso que la verdadera fe no es aquella que intenta torcerle el brazo a Dios para que se haga la voluntad de uno, sino que la verdadera fe tomará la palabra de Dios y le pedirá al Señor humildemente: Dios, haz tu voluntad. Pero aquí viene algo más hermoso. ¿Para qué quiere David que la promesa se cumpla de bendición sobre su casa? Vea lo que dice el versículo número 26. ¿Lo leemos otra vez juntos, mis hermanos? ¿Sí? ¿Me acompaña? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? Amén. Adelante. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, Señor. ¿Qué busco? ¿Qué busco, Señor, para que tu palabra, tu promesa conectada a mi oración se cumpla en mi vida? Busco tu gloria, busco tu honor, busco que tú te manifiestes, que cuando me sanes, gloria a Dios por la sanidad, pero cuando me sane los demás digan: fue sanado por la gracia, por el poder, por la misericordia de Dios. Y entonces tú disfrutes tu sanidad, pero los demás que te vieron enfermo y ahora te ven sanos, te oigan decir: fue gracias a Dios. Y entonces la condición económica complicada, el trabajo que escasea o se terminó, el negocio quebrantado, la relación familiar rota. ¿Qué voy a orar? Señor, tu palabra dice, tu promesa dice, lo primero que busco es que tu nombre sea exaltado. Y entonces cuando vea que mi matrimonio se recuperó, que la economía se recuperó, que la relación rota se recuperó, entonces los demás vean: ah, que Dios glorioso, amoroso, poderoso tienen estos. Que tu nombre sea glorificado es el objetivo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Padre nuestro, mi hermano Mau, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y sea hecha mi voluntad, sea hecha tu voluntad. Amén. Preguntémonos siempre: ¿cómo testificará el cumplimiento de la promesa de Dios conectada a mi oración? ¿Cómo glorificará al Señor? Y así, mira lo